¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos por delante un programa especial, diferente, en el que vamos a contar con tres personas, tres entrevistados que son las caras visibles de las organizaciones a las que representan y que conocen de primera mano las necesidades de nuestra comunidad. Son los agentes sociales. En primer lugar, contamos con el presidente de los empresarios de la COE en Castilla y León, Santiago Aparicio. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También hablaremos con el secretario general de UGT en Castilla y León, con Faustino Temprano. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Y con Carlos Julio López, experto en transportes de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bienvenido. Gracias. La primera pregunta, ¿cuál es el papel que tienen que tener los agentes sociales en este desarrollo del corredor? Bueno, yo creo que es un papel importante, ¿no? Porque creo que somos los que con nuestra voz podemos hacer que el corredor atlántico tenga la misma trascendencia que el Mediterráneo. Es algo fundamental. No podemos ir en segunda marcha y los del corredor mediterráneo en directa, ¿no? Eso lo tenemos que tratar de evitar, fundamentalmente por la cohesión territorial, fundamentalmente para que no se incrementen las diferencias entre la zona oeste de España y la zona oeste. No podemos consentir que se nos desvertebre nuestra región. Tenemos que conseguir que el corredor atlántico vertebre la región. Entonces tenemos mucho que decir y tenemos mucho que aportar para que ese corredor al final sea un eje vertebrador de toda la comunidad de Castilla y León, pero también un eje vertebrador que vaya hacia Europa, dando paso a las empresas portuguesas y a la logística portuguesa. Creo que eso es importante y tenemos un papel trascendental. Los agentes sociales representan muchas voces. ¿Qué pueden aportar? Primero representamos a los trabajadores y trabajadoras, que son nuestros representados, y transversalmente representamos al conjunto de los ciudadanos en temas que le van a afectar. ¿Y por qué creemos que debemos de estar ahí? En primer lugar, para nosotros el futuro de esta comunidad autónoma va a pasar muy importante por el desarrollo del corredor atlántico. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos en la España vaciada. Es decir, si hablamos de comunidades autónomas donde más profundidad existe en la España vaciada, esa comunidad autónoma es Castilla y León. Eso lo vemos como mes a mes cuando se salen los índices de pérdida de población. Castilla y León está a la cabeza y creemos que el corredor atlántico es una oportunidad para la España vaciada. En segundo lugar, porque creemos para los trabajadores y trabajadoras puede conllevar varias cuestiones. Por un lado, creación de empleo, porque no solamente estamos hablando de un eje atlántico para el tema de mercancías por ferrocarril, también estamos hablando de polígonos industriales, también estamos hablando de nudos industriales y también estamos hablando de asentamiento y creación de nuevas empresas. Por lo tanto, para los trabajadores también representa mucho. Y en tercer lugar, y para nosotros muy importante en esta comunidad autónoma, el corredor atlántico tiene que significar para Castilla y León la cohesión territorial y social definitiva de esta comunidad autónoma. Fundamentalmente tiene que ser un papel facilitador para que los objetivos que se persiguen con estos corredores tengan la mayor eficacia y el mayor de los resultados en nuestra región, teniendo en cuenta que es verdad que es un proyecto a nivel europeo, que es un proyecto de conexión también a nivel europeo, de la Unión Europea, y que por tanto ese papel va a ser limitado, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el papel de los agentes sociales, como ya han intentado en otras materias, tiene que ver con que este instrumento después sirva para la región, ¿no? Y para eso yo creo que tenemos que seguir influyendo, insistiendo en muchas cuestiones que tienen que ver con políticas que en algunos casos no están siendo las adecuadas y en otros casos están siendo insuficientes, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a dos. A lo que tiene que ver con la política industrial, porque si este corredor no hay después una industria autóctona que se pueda aprovechar de esa conexión que tiene con el resto de los países de Europa, pues al fin y al cabo va a ser un corredor por el que pasen las mercancías
de otras zonas, ¿no? Y no va a tener ningún rendimiento para nuestra región. Por tanto, en la política industrial tenemos que seguir insistiendo en que tiene que ser mucho más agresiva, si se puede utilizar el término, ¿no? Y después, con todo lo que tiene que ver con la despoblación, que en este sentido yo creo que los sucesivos gobiernos que ha habido en esta región, pese a siempre tenerlo en el primer punto de la agenda, después en la práctica parece que fuera el último de la agenda, ¿no? Yo creo que en esas dos materias tenemos que seguir insistiendo los agentes sociales, y yo creo que las instituciones y los gobiernos de las diferentes administraciones tienen que ser mucho más sensibles a esta insistencia que tenemos. ¿Qué puede suponer el corredor atlántico para Castilla y León? Bueno, Castilla y León, como sabéis, es la segunda región más extensa de Europa, ¿no?, de la Unión Europea. Tiene casi 95.000 kilómetros cuadrados, y realmente pues, en Castilla y León, por su situación geográfica y estratégica, es fundamental en toda la aportación que pueda hacer al desarrollo fundamental, primero de la parte oeste de España, ¿no? Eso creo que es importantísimo. Castilla y León tiene que salir muy fortalecida al final de cuando esté el corredor, tiene que estar muy fortalecida, y sus 9 provincias han tenido que tener infraestructuras en cada una de ellas que potencien y que tengan sinergias con el resto de las provincias, pero también con el resto, con el corredor mediterráneo. Creo que eso es fundamental para que la Castilla y León salga beneficiado, que cada provincia no se quede atrás, tenga su infraestructura X, la que sea, una estación modal, un puerto seco, una vía de tren que sea adecuada para que sea para pasajeros, sea ambivalente para pasajeros y para mercancías. En definitiva, una infraestructura que pueda proporcionar a esa provincia una mayor capacidad a la hora de atraer inversiones y a la hora de crear empleo, y que cree sinergias con el resto de las provincias y con el resto de España para salir fortalecida, y que no nos veamos abocados a una situación en la cual, pues realmente, si no se hace el corredor atlántico, a una situación en la cual la Castilla y León quede muy desprotegida y quede en un segundo plano. Eso es lo que no podemos consentir, y por eso, volviendo a la primera pregunta, los agentes económicos y sociales tenemos mucho que decir. La oportunidad de presente y de futuro de esta comunidad autónoma pasa por dar viabilidad al corredor atlántico en Castilla y León. Si no, pues seguiremos con los mismos problemas. ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene Castilla y León y en qué nos podemos beneficiar con este paso del corredor atlántico? Bueno, ahí yo creo que hacer un inciso, ¿no? Uno de los principales objetivos de todos los corredores que tiene aprobado la Unión Europea, en el reglamento que recientemente se ha aprobado, uno de los principales objetivos es la descarbonización, o sea, luchar contra el cambio climático, ¿no? De ahí el potencial que le dan al ferrocarril, ¿no? Ahí también a nosotros en Castilla y León el hecho de sacar de nuestras carreteras un montón de camiones y trasladarlo al ferrocarril ya tiene una consecuencia inmediata, ¿no? Tanto en el tráfico rodado como en la contaminación, como en otra serie de cuestiones, ¿no? Pero vamos, quitado eso, lo que nosotros es que tenemos que aprovechar el hecho de estar enclavados en un corredor de carácter estratégico a nivel europeo, para que nuestras mercancías tengan un menor coste logístico, también un menor coste medioambiental en su transporte, ¿no? y poder mejorar nuestras exportaciones y poder mejorar nuestra capacidad económica. Pero eso no depende del corredor. El corredor se mejorarán las infraestructuras ferroviarias y habrá un trasvase, esperemos, neto del transporte de carretera al transporte por ferrocarril, pero si después nosotros no generamos actividad que nos facilite, o sea, para que podamos usar el corredor, solo, pues como digo, sea un corredor que traspasa Castilla y León. Hablaba de la despoblación. ¿Puede ser el corredor atlántico una solución para problemas estructurales que tenemos en nuestra comunidad? Desde UGT estamos convencidos de que el corredor atlántico tiene que servir para fijar población en el medio rural,
para uno de los principales problemas que tiene la España vaciada, se puedan dar solución a que la gente vuelva al medio rural. Dentro del corredor atlántico, y una de las demandas que supongo que se pondrán encima de la mesa cuando se haga el proyecto definitivo, está hablando de la conexión con todo el norte de España, Galicia, Asturias, pasar la conexión que tiene mucha importancia para esta comunidad autónoma, como es la conexión con Portugal, pero que no nos olvidemos de que de Castilla y León pasaríamos a Extremadura. Y aquí en esta comunidad autónoma hay una demanda desde hace muchos años, que es la recuperación de la vía La Plata por vía ferrocarril, y por lo tanto creemos de que se le puede dar vida a todas esas localidades que en su día tuvieron tanto trenes, tanto de mercancías como de personal, y demandas históricas que están en Castilla y León. Se puede dar solución, o por lo menos se puede intentar dar solución con el corredor atlántico. Es un granito de arena más, ¿no?, para tratar de que Castilla y León cada vez esté menos despoblada, ¿no?, en ese sentido, pero tiene que venir también acompañada de otro tipo de acciones. Aparte ya del corredor atlántico, que sería algo importante por la infraestructura que es, por lo que supone de cara a abrir mercados en el exterior, y sobre todo por lo que supone a la hora de crear infraestructuras en nuestra comunidad. Pues bueno, pues eso es importante, pero de todas las maneras siempre las cosas ayudan. En este caso no revertiría una situación de despoblación, porque lo que se necesita es asentar población durante mucho tiempo y que haya otro tipo de servicio y otro tipo de infraestructuras que sean más bien de conectividad, infraestructuras médicas, infraestructuras educativas, el que la gente crea que puede hacerlo y que se puede llegar a conseguir esos objetivos, el potenciar las universidades, el atraer inversiones, atraer empresas y crear puestos de trabajo que sean puestos de trabajo que sean definitivos, ¿no? O sea, son muchas cosas lo que realmente todavía hacen falta para que Castilla y León llegue a recuperar población como nos gustaría a todos, ¿no? Pero bueno, esto es un granito más, y es un granito importante que realmente nos hace concebir esperanzas de futuro, pues para que, si el corredor atlántico está operativo, puedan venir muchas inversiones, se puedan crear muchos puestos de trabajo y poco a poco se vaya fijando población en Castilla y León. Localizada, Castilla y León está estratégicamente ubicada. ¿Qué potencial tenemos si se desarrolla bien este proyecto? Yo creo que el potencial principal que tenemos es primero, que nos lo creamos. Segundo, que apostamos por él. Y en tercer lugar, de que el corredor atlántico, aunque la responsabilidad sea del Gobierno de la Nación, creo que tiene que ser un proyecto de comunidad autónoma. No puede suponer bajo ninguno de los casos que sea un tema político de enfrentamiento entre el Gobierno de Castilla y León con el Gobierno de la Nación, en el sentido de decir, si esto te corresponde a ti, si esto me corresponde a mí, si esto lo has hecho tú, si esto lo he hecho yo. Castilla y León tiene bastantes potenciales, ¿no? Desde el propio que genera la propia conformación del territorio, ¿no? Un territorio muy amplio, ¿no? Con bastantes capacidades naturales, ¿no? Después también tenemos pues varias universidades, o sea que se puede, quiero decir que también hay conocimiento, ¿no? Para poder afrontar retos, ¿no? Y también tenemos capacidad de acoger a gente que pueda realizar su actividad aquí, ¿no? Por tanto, tenemos bastantes potencialidades, ¿no? De cara a las empresas, ¿qué beneficios puede traer esta infraestructura? Pues yo creo que mucho, sobre todo un ahorro de costes importantísimo. Creo que si al final la logística se acaba reduciendo y tú montas en un tren tus camiones y tus mercancías, el coste es mucho menor. Eso a las empresas les puede beneficiar de una manera importantísima. El que al final puedan llevar sus productos a Europa en menos tiempo
y más barato, y encima sin contaminar a la atmósfera. O sea que prácticamente cerraríamos un círculo por el cual, bueno, pues realmente seríamos empresas sostenibles, y siendo empresas sostenibles podríamos de muchas maneras acceder a los mercados europeos sin cumpliendo con, por así decirlo, con esos objetivos de desarrollo sostenible con los cuales realmente creo que tenemos que empezar a colaborar para hacer un mundo mucho mejor y un medio ambiente mucho mejor. Sabemos los beneficios que puede tener para las empresas, incluso atraer nuevas. ¿Qué puede suponer para el empleo? ¿Se pueden generar nuevos puestos de trabajo ligados a estos nuevos sectores que lleguen? ¿Cómo lo ven? Hombre, desde la Unión General de Trabajadores estamos convencidos que, primero, el crear las infraestructuras ya de entrada conlleva la creación de puestos de trabajo, de una forma coyuntural, no estructural, pero ya en el desarrollo de las propias estructuras. Pero en segundo lugar, tiene que conllevar el de que Castilla y León sea un activo para que las empresas se pongan en esta comunidad autónoma. Porque una de las cuestiones que dicen los empresarios a la hora de asentarse en un territorio o en otro territorio, aparte de los impuestos, que siempre lo dicen, es su salida de las mercancías hacia los puertos principales que tiene nuestro país. Entonces, debería de tener asentamiento de nuevas empresas. Pero aparte de asentamiento de nuevas empresas, hay que hacer polígonos industriales, hay que hacer plataformas logísticas, y luego desde el punto de vista público tenemos que los trenes hay que moverlos, aunque sean de mercancía. Y nosotros también lo que tenemos muy claro es que uno de los temas principales del corredor atlántico que tiene que venir para esta comunidad autónoma y que tiene que ponerlo en el centro del debate es la reducción del coste de energía. El corredor atlántico estamos convencidos que significa una reducción del coste de energía para las empresas en esta comunidad autónoma, pero tanto por la reducción como por la exportación de la propia energía. Es verdad que había por ejemplo, un documento del CES que hizo sobre el corredor atlántico que hablaban que se podían crear del orden de los 30 a 40.000 puestos de trabajo en Castilla y León, ¿no? Pero eso siempre y cuando haya una política industrial que favorezca la creación de esos puestos de trabajo. Es verdad que, como digo, tenemos potencialidades, ¿no? Tanto en industrias que ya son tradicionales aquí en Castilla y León, ¿no? Del sector agroalimentario, del sector de la automoción, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay que romper algunas cuestiones, ¿no? Centrarnos siempre en lo de siempre, valga la redundancia, ¿no? Y tenemos que buscar otras alternativas, porque si no, me imagino que si volviéramos a hablar de aquí a dentro de 10 años, diríamos el corredor está acabado, pero se ha notado poco. ¿Qué debemos hacer para no perder esta oportunidad, para que este tren no pase de largo? Tenemos un reto fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la política industrial, ¿no? Tenemos ahí que ver un poco cuáles son las nuevas alternativas y que se pueden poner aquí en marcha, ¿no? Tenemos que comprometer mucho a los agentes económicos locales, ¿no? Porque yo creo que uno de los principales problemas que tenemos para mejorar nuestra capacidad industrial es que los agentes económicos sean un poco más arriesgados, ¿no? Digamos, podríamos compararlo con otras regiones, ¿no? Que aquí es verdad que se ahorra, hay dinero, pero no hay mucha inversión, ¿no? Porque yo creo que se es, como diría, muy conservador y hay que ser más arriesgados, ¿no? Y yo creo que ahí está claro que tanto la patronal, ¿no? Y como los gobiernos que correspondan tienen que fomentar esa creatividad, ¿no? Y darle espacio, ¿no? Para que es verdad que se vaya creando un tejido industrial mucho más amplio que el actual, ¿no? Y que esté tan focalizado en las 3 o 4 cosas más tradicionales, ¿no? Los gobiernos de las distintas comunidades autónomas que están dentro del corredor atlántico se pongan a trabajar, cada uno con sus demandas, pero luego esas demandas tendrán que ser en conjunto para planteárselo al gobierno de la nación, que es el que lo tiene que plantear a la Unión Europea.
Y ponerse a trabajar significa empezar a convocar a los colectivos, las mesas de diálogo social, para hablar del corredor atlántico. Siguiente cuestión, llevar a qué proyectos queremos para esta comunidad, aprovechando el corredor atlántico, porque vuelvo a repetir, no es el corredor atlántico, son políticas industriales y asentamiento de población en esta comunidad. Y tener un presupuesto. Y eso equivale que en los próximos presupuestos de cada comunidad autónoma, porque si no la pregunta que se hacen los ciudadanos, bueno, hemos nombrado ya a un responsable. ¿Tiene presupuesto? La consejería sí, pero él en concreto para desarrollar esto tiene presupuesto. En estos momentos no. Con lo cual habrá que hablar un presupuesto y todos con un proyecto de comunidad presionar al gobierno de la nación para que sea una realidad. Y que el gobierno de la nación presione, que estoy convencido que lo va a hacer, a la Unión Europea para que los dineros vayan llegando y para que los proyectos se puedan hacer ejecutando. Creo que el propio ministerio tiene que ser consecuente y cumplir lo que ha dicho, que va a aportar la misma cantidad de dinero al corredor atlántico y al corredor mediterráneo, para que vayan los dos en paralelo y se culminen prácticamente a la vez los dos corredores. En ese sentido creo que eso es muy importante. Luego, realmente aquí tenemos que tener un sentido de comunidad y un sentido de país, porque son proyectos que benefician al país, que benefician a nuestra comunidad autónoma, y eso que puede suponer atracción de inversiones. Atracción de inversiones hacia España, pero también Castilla y León, sobre todo por la situación estratégica de la que hablábamos antes. Creo que eso es importante. Con esa situación estratégica, pues se pueden, las empresas pueden optar más quizá a lo mejor por Castilla y León, por la amplitud que tiene de espacio, por la situación estratégica y por la capacidad que tiene de conectar con Europa a través de nuestra comunidad autónoma, por cantidad de infraestructuras que se puedan hacer y que se puedan desarrollar durante el periodo que dure la obra del corredor atlántico y del corredor mediterráneo, para que de esa manera la Castilla y León pueda obtener lo que decíamos antes, los beneficios a mayores, y que eso pueda redundar en lo que hablábamos antes, en fijar población, en que Castilla y León no se quede atrás en todo lo que representa y en todo lo que hace, y bueno, y eso creo que sería algo realmente muy importante. Pues Santiago Aparicio, presidente de la COE de Castilla y León, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León, gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Carlos Julio López, experto en transportes de comisiones obreras en Castilla y León, gracias por atendernos. No, a vosotros, muchas gracias. Y a ustedes, les espero la semana que viene con más información sobre el corredor atlántico. Gracias.